Hola, hola mis queridos niños, muy buen día para todos. Qué rico poder por último tenerlos presentes a través de estos videos que me puedan escuchar y de alguna otra manera tratar de enseñarles desde lejitos para que podamos aprender. La clase del día de hoy habla de Chile y de sus zonas naturales. Vamos a juntar todas las zonas que estudiamos durante todas estas semanas y vamos a ver si las comprendimos y si a lo mejor te faltó un poquito que entender. Hoy lo puedes aprender. Vamos entonces. Primero vamos a aclarar dos conceptos. Cuando hablamos de flora, nos referimos a las plantitas que existen en un lugar y cuando hablamos de fauna, nos vamos a referir a los animalitos. Entonces, durante esta diapositiva y las que has visto y quizás las que vayas a ver, vamos a nombrar flora a las plantas y fauna a los animales. Recordemos las zonas de Chile. Bueno, las zonas naturales nosotros las dividimos en tres: la zona norte, la zona central y la zona sur. Pero el norte está nuevamente dividido en el norte grande y en el norte chico. A ver, una pregunta. ¿En qué zona vivimos nosotros, Copiapó? Una pista: es en el norte chico. Nosotros vivimos en el norte chico de Chile. Bueno, y nos queda la zona central y la zona sur, que también la vamos a dividir como zona sur y zona austral. Si ves ahí y observas ese mapa, están divididas, ¿cierto?, las tres zonas. Con amarillo el norte, también está el norte grande, norte chico. Lo que está con verde es en la zona central y lo que está con azul vendría siendo zona sur y zona austral. ¿Ya? ¿Te fijas? Nosotros más o menos por acá estaríamos viviendo, ¿cierto? Acá tenemos dividido por norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Y aquí ves reflejadita con diferentes colores exactamente dónde se divide cada zona. Acá puse una imagen para que veas cómo son los paisajes del norte, los paisajes del centro y los paisajes del sur. Si te fijas, mientras más al norte, mucho más seco, mientras más al sur, hay mucha más vegetación. ¿Sabes por qué? Porque en el norte no llueve tanto como en el sur y eso hace que las plantitas puedan crecer más. Y entonces vamos a decir que la flora puede crecer más. Avanzamos. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con los elementos del paisaje. Cuando yo te hable del valle, nos referimos a esta zona que está acá, ¿cierto? Bajando las montañas hay una planicie, una parte plana, y acá entonces está el valle. Generalmente es la zona donde las personas cosechan, donde ellos, ¿cierto?, siembran sus cositas. Tenemos el volcán, que es una palabra que tú ya conoces, que es lo que está acá, ¿cierto? Que es como si fuese una montaña que tiene un cráter y por ese cráter sale lava, ¿cierto?, que viene desde el centro de la Tierra. Tenemos el mar, que está acá, muchos lo conocen, ¿cierto? Han ido a la playita, entonces podemos comprender qué es el mar. Tal vez la palabra meseta no la conozcas mucho, pero si la ponemos en palabras simples, como si hubiese cortado un cerrito y me queda plano. Entonces la meseta es como si fuese un cerro con una zona plana. Esa es la meseta. Cuando hablamos de cordillera, hablamos de un conjunto de cerros o montañas, ¿ya? Por eso es la cordillera de los Andes. ¿Sabías tú que tenemos dos cordilleras en Chile? La cordillera de los Andes, que queda para el este, y la cordillera de la costa. Cuando hablamos de costa, hablamos de la orilla del mar. ¿Y ahí sabías también que hay una cordillera? Claro que mucho más inferior en tamaño, pero tenemos dos cordilleras. ¿Y esto que está acá, qué es? Una montaña, ¿cierto? Y los ríos también los conoces, ¿cierto? Yo creo que muchas veces has visto el río Copiapó, que, ¿cierto?, viene de muy, muy, muy arriba por el este y pasa, generalmente les pongo el ejemplo al frente del Líder que está en el centro, o por el mall hay un puente y por ahí pasa el río. Entonces podríamos decir que las zonas naturales se diferencian por clima, es decir, diferentes zonas, diferentes climas, por flora,
que tienen diferentes plantitas, por fauna, que tienen diferentes animales, porque los animales se adaptan de acuerdo al clima. Tenemos el relieve es la forma de la tierra que vimos ayer. Entonces acá, mira, este paisaje, ¿de dónde será? ¿Zona norte, centro o sur? Zona norte, ¿cierto? Y estos animalitos de acá, la fauna que ves acá, ¿de qué zona será? ¿Norte, centro o sur? De la zona sur, ¿cierto? ¿Cómo lo supiste? Yo creo que en el norte tú tienes que ya saber que, ¿cierto? Es muy seco porque no hay precipitaciones, es decir, lluvia, y en el sur, como es muy frío, ¿cierto? Hay mucha nieve también, glaciares, entonces los pingüinos se adaptan mucho más a ese clima. Podríamos decir que la ubicación de las zonas es la siguiente. Desde el norte estamos desde el límite con Perú y llega hasta el río Aconcagua, que está en la quinta región. Cuando hablamos de la zona centro, partimos desde el mismo río Aconcagua y llegamos hasta el río Biobío, que queda en la octava y novena región. Y cuando hablamos de la zona sur, comenzamos por el río Biobío y llegamos hasta el fondo extremo del sur de Chile. Y así nos podemos ubicar. Esto es muy importante que lo aprendas porque la próxima semana vamos a tener un pequeño control para ver si hemos aprendido estas zonas geográficas de nuestro país. Entonces, como dijimos que cada una de estas zonas tiene climas diferentes, paisajes diferentes, las plantas, es decir, la flora, los animales o fauna que en ellas habitan, entonces también van a ser diferentes. Fíjate acá, dijimos que la zona norte partía desde el límite con Perú hasta el río Aconcagua y este clima que ves acá es desértico, viene de desierto, es decir, muy seco. Y uno de los desiertos más áridos, o sea, más secos del mundo, ¿sabías tú que es el desierto de Atacama? Y está acá, en Chile. Esto dijimos que incluía el norte grande y el norte chico. Si te fijas, ahí tenemos montañas y si las juntamos muchas van a ser cordilleras. ¿Ya? Tenemos animalitos típicos ahí del norte, es decir, fauna del norte. Avanzamos. Cuando hablamos de la fauna de la zona norte, tenemos la alpaca, se parecen a las llamas o los guanacos, a las vicuñas, son de la misma familia. Pero observa la chinchilla. Es un animal muy suavecito. ¿Sabías tú que por muchos años la gente los cazaba y con eso se hacían abrigos para las señoras elegantes? Qué malo, ¿cierto? Ahora está prohibida su caza. Y comparemos la albahaca con la vicuña. ¿Te fijas que son diferentes? Su lanita es muy diferente. Y las dos lanitas, la de la alpaca es muy apetecida porque con ellos hacen vestuario para abrigarse justamente de las temperaturas muy extremas. Vamos a la flora. Si te fijas, acá está la dalia, que a lo mejor no la conocemos mucho y la metarma tampoco. Pero estos que están acá sí los conocemos, ¿cierto? Que son los famosos cactus. ¿Sabías tú que en la mañana te has fijado cuando vas a la escuela temprano y se siente como que estuvieran cayendo gotitas muy diminutas? Eso es la niebla matutina. También se le conoce como camanchaca. Yo creo que tú debes saber que en el norte tenemos muchas minas, especialmente la de cobre, que es Chuquicamata, que es la foto que yo te tengo acá. Lo más probable es que tengas algún conocido, tu papá, un amigo, un primo, un tío, que trabaje en mina, porque nuestra región se caracteriza por la actividad de la minería. ¿Ya? No te olvides de eso, que va a ser una pregunta para la próxima semana. Actividad entonces del norte, principalmente la minería. En la zona central que dijimos que era desde el río Aconcagua hasta el Biobío, su clima es mediterráneo. Eso quiere decir que las temperaturas no son muy extremas, que es un clima bastante agradable. ¿Sabías tú que la zona norte es donde se dan los mayores cultivos justamente por el clima?
Ese es un dato importante que probablemente salga como pregunta en el control de la próxima semana. Vamos entonces, tenemos la fauna de la zona central, mira el puma, algunos le dicen el león chileno, ¿cierto? El águila chilena, por ahí me acuerdo que un compañero dijo que se veía representado por el águila chilena, el chuncho, ¿cierto? Y el huiña, que es de la familia de los felinos, igual que el puma. Después tenemos la flora de la zona central, que es la palma chilena. Si tú te fijas, acá tenemos algunas palmeras. Si tú vas afuera de la fábrica de aceitunas de Agroatacama, creo que se llama ahora, algo así, tú puedes ver que hay palmas chilenas. Pero ellas no son típicas de acá. Trajeron esas palmas y las plantaron ahí. Son de la zona central, muy típicas. Y el lingue, este arbustito que tú ves ahí, también es muy típico de la zona central. En la zona sur, que abarca desde el río Río, el clima es templado lluvioso, es decir, que hay esta lluvia, y esta lluvia permite que crezcan muy grandes bosques con árboles altos, altos y frondosos, quiere decir con muchas hojas, algunos de los cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, solamente en nuestro país. Tenemos a dos zorritos que son típicos de la fauna del sur, el zorro chilote y el zorro pulpeo, o también le llaman el zorro colorado. Qué hermosos son, ¿cierto? Y la flora, ¿cierto?, de la zona sur de Chile también es la araucaria, que es bien conocida allá, y el alerce. Hay muchos bosques de alerce en el sur. Si hablamos de la fauna, encontramos el monito del monte o el colo colo. Qué lindo, ¿cierto? Es muy pequeñito, es como de la palma de mi mano. Y tenemos el huemul. ¿Te acuerdas dónde sale y dónde aparece el huemul? Aparece en el escudo de nuestro país. Y el pudú, que es el ciervo más pequeño del mundo. Ahora, si vemos climas, podemos concluir que en la zona norte el clima es muy seco, que la precipitación o lluvias son escasas y que las temperaturas son muy altas en el día. Sobre todo en verano, ¿te fijas que nosotros hoy andamos con mucho calor en el verano? En cambio, en el centro, en la zona centro de Chile, si bien es cierto los veranos son calurosos y son secos, los inviernos son fríos pero lluviosos. Generalmente en nuestra zona no tenemos casi lluvia, ¿cierto? Y en el sur las temperaturas son muy bajitas, es decir, hace mucho frío. Y mientras más al sur avancemos, más helado y más lluvia. En la fauna acá puse algunos ejemplos por si los quieres aprender, porque seguro te voy a pedir que nombres animalitos de cada zona. En el norte tenemos lagartijas, cóndores, llamas, alpacas, vicuñas, cabras, quirquinchos y chinchillas. En el centro hay zorros, águilas, codornices y pumas. Y en la zona sur vuelven a aparecer los pumas, huemules, una variedad de aves, pudúes, pingüinos rey, pingüino emperador y cernícalos, que son unas aves. Son solo algunos ejemplos, tú a lo mejor conoces otros, muchos más. Y cuando hablamos de flora de las plantitas, podemos decir que en el norte es escasa, es decir, que es poquita, que principalmente están compuestas por cactus y chañares. A lo mejor tú has visto chañares, incluso hay un fruto del chañar donde se hacen muchas cosas de alimento. Yareta, que esa está en los cerritos, en la montañita, tamarugos, que son unos arbolitos, entre otros. En la zona central encontramos árboles y arbustos como el quillay, el boldo y recuerda, palma chilena de zona centro, sin confundirse. Araucarias, alerces, copigües, helechos, laureles y avellanos en la zona sur. Veamos si aprendimos. Este paisaje es típico de la zona norte. ¿Y estos animalitos de qué zona serán? De la zona sur. Esta actividad de la pesca de la merluza, ¿te acuerdas de dónde era? Sí, del sur. ¿Y en qué zona encontramos estos? Estos son chañares. Acabo de decirlo. En el norte. La palmera chilena, acuérdate que es de la zona central. Y con eso hemos terminado nuestra presentación. Y
Nos vemos para otra ocasión.